En el libro digo, sí, soy conservadora en cuanto a que quiero conservar la poquita democracia que logramos construir. Esa sí está en riesgo. Y ya está con nosotros Denise Dresser. Qué gusto y qué maravilla poder platicar contigo, Denise. ¿Cómo te va? Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Al revés, estás presentando un libro que justo te decía desde que lo había anunciado, por eso te mandé ahí un mensaje de, oye, creo que es un libro que necesitamos platicar todos porque estoy seguro que en estas épocas preelectorales, aunque son electorales, pues todos estamos confundidos. Llevan un año siendo electorales. Sí. Confundidos, aturdidos, preocupados y sin saber qué hacer, ¿no? Cómo reaccionar o qué postura debemos tomar y demás. Y bueno, pues justo por ahí scrolleando me encuentro con este libro que se llama ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo. Y es tal cual, o sea, suena muy duro decirlo, pero cuando vemos las noticias todos los días decimos, pues sí, es que este país está en riesgo constante. Está en riesgo y lo escribí precisamente porque yo soy profesora, llevo muchos años siendo maestra universitaria y me doy cuenta que para empezar mis alumnos no se acuerdan de dónde venimos. Ellos no vivieron bajo el PRI autoritario, no saben lo que era una elección sin credencial de elector, sin tinta indeleble, sin un padrón confiable, creen que el INE siempre ha sido lo que fue. Y escribí el libro ante la urgencia de dar una especie de pedagogía democrática para explicar, oigan, no podemos regresar a eso, porque yo soy miembro de una generación que salió a las calles a marchar para que hubiera elecciones libres, limpias, justas, para que hubiera un Instituto Nacional de Acceso a la Información. De hecho, una de las tareas en mi clase de Política y Gobierno de México, no puedes recibir calificación si no averiguas primero quién es tu diputado o diputada y le escribes una carta, porque implica vigilarlo o vigilarla todo el semestre, porque pues, esa persona es tu empleado. Y segundo, tienen que hacer una petición al INAI usando la ley de transparencia, que es un instrumento ciudadano. Pues Max, 10, ya sacaste 10, Max. ya, constante, ¿no? Max, espero que todos los días hagas peticiones de información. Aprobado. Pero no le escribo diario a mi diputado, eso sí. No, es una vez al semestre, pero tienes que vigilar si asiste, si vota, etcétera. Y me di cuenta en clase que los últimos 20 años, digamos, desde la transición política electoral que se dio en el año 2000, en la que el PRI perdió el poder y se eligió a Fox. Y para los que están escuchando, o sea, yo sé que Fox ahora parece que padece demencia senil, pero en algún momento fue el héroe de la transición porque fue el que logró sacar al PRI de los pinos después de 70 años de partido dominante, de dictadura autoritaria, porque así hay que llamarla. Y en los últimos 20 años en clase ya hablábamos del Congreso, del INAI, de cómo funcionaba el Instituto Nacional Electoral, del papel de la Suprema Corte, de los medios independientes. Y de pronto, en los últimos años, ya no estábamos hablando de eso. Para entender la política mexicana, teníamos que hacer lo que hacíamos antes en los 80s, que era meternos en la cabeza del presidente. Otra vez el poder se había recentralizado, otra vez estaba surgiendo esta presidencia omnipotente, imperial, discrecional, y teníamos que seguir la mañanera para ver qué instrucción iba a dar, a quién iba a atacar, a qué enemigo iba a crear, y eso me parecía una regresión que yo necesitaba explicarle a mis alumnos para que no fueran seducidos por este regreso al autoritarismo disfrazado de transformación. De hecho, el primer capítulo del libro se llama No te vuelvas porrista. Y el segundo se llama Detecta la propaganda, porque hay un gran aparato propagandístico que es la mañanera, desde la cual este presidente, como Trump lo hacía por Twitter, y por cierto comparten creo que varios signos temperamentales, Andrés Manuel López Obrador y Trump, en cuanto a que polarizan, en cuanto a que dividen.
en cuanto a que identifican enemigos para que todo el mundo se lance contra ellos. Y se nos dice que hay otros datos, que los propios datos del gobierno no sirven, que todo va bien, cuando el libro se trata precisamente de señalar todo aquello que el observador debió haber corregido. Quienes votamos por él era con esa esperanza. Lo que había prometido de alguna u otra manera. Estamos platicando con Denise Dresser, académica, politóloga, autora, ¿no? Por supuesto, además una gran y reconocida activista política, sobre su más reciente libro. ¿Qué sigue? Vamos a hacer una pausa y volviendo, justo seguiremos profundizando sobre todas estas lecciones que nos comparte. Y yo también te quiero preguntar, ¿por qué lección? O sea, lecciones de repente también suena a regaño, ¿no? Pero regresando al corte, ahorita lo platicamos. Seguimos platicando con Denise Dresser, autora de este libro que ya está en todas las librerías, se llama ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser un ciudadano ante un país en riesgo. Y justo mencionabas uno de los primeros capítulos, que además creo que en esta época de fiestas decembrinas, ¿no? Justo decíamos, las charlas familiares luego se ponen bien difíciles, y con amigos que tristemente dejan de ser amigos, a lo mejor como, vaya, tú también lo retratas en este capítulo, ¿no? De conocidos o amistades que por diferencias de puntos de vista, en vez de debatir o de aceptar y decir, ¿no? Decir, está bien, no estoy de acuerdo, pero respeto tu punto de vista, tienes derecho a una opinión, todo chido. De repente ya es, no me vuelvas a hablar en la vida y vieja loca, ¿no? Y demás, compérense. No, vivimos una política ahora muy identitaria, muy tribal, ellos contra nosotros, donde ya es imposible debatir, así calmada, de forma calmada y racional. ¿Debemos seguir con la militarización, sí o no? ¿Debemos permitir que tanta información se clasifique como de seguridad nacional, sí o no? ¿Qué está sucediendo con los desaparecidos, con las víctimas? Y el libro dice, se llama Lecciones, pero no quiero que lo interpreten como, te voy a, yo tengo una posición de superioridad moral y te voy a enseñar lo que debes pensar. No, al contrario, traté de sacar de mi experiencia de maestra aquello que yo llevo años analizando, y para poner las cosas en perspectiva, para que quienes lo lean sepan de dónde venimos y por qué no hay que reproducir esos viejos vicios del pasado, y por qué es tan importante mantener viva la aspiración democrática. En el libro cito a Anna Applebaum, es una famosa historiadora que dice que la democracia es como el agua de la llave, que piensas que siempre que abras la llave, ahí va a estar, y no te das cuenta hasta que un día abres la llave y no sale el agua, que ya no está el líquido vital. Y han ido sucediendo cosas en este gobierno que, insisto, se le eligió para corregir los errores de la transición, y yo no van a encontrar ahí un argumento mío en el que defienda el pasado. Al contrario, yo llevo 30 años siendo crítica de todos los gobiernos. Por eso me hace gracia que ahora me acusen de conservadora, panista, cuando he tratado de ser congruente. De hecho, el último capítulo se llama Demócrata congruente, se une al contingente. Porque lo que me preocupa es que se le esté dando a este presidente un nivel de amnistía intelectual y tantos cheques en blanco, permitiéndole hacer cosas que nunca le hubiéramos permitido a presidentes del pasado. Por ejemplo, soy miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Tú y yo, Sopitas, nos encontrábamos fuera del Senado, en marchas, etcétera, denunciando eso, y hemos visto ahora a un gobierno que está de facto cogobernando con las Fuerzas Armadas. De hecho, hay un capítulo que se llama La militarización no es la solución. O le hubiéramos permitido a Felipe Calderón hacer una consulta popular, de las cuales se ha abusado en este gobierno, y es un instrumento de democracia participativa muy importante, por el cual muchos luchamos, pero le hubiéramos permitido hacer una consulta popular con las casillas localizadas fundamentalmente en estados conservadores del Bajío, una consulta sobre el aborto, y que luego pues esos estados salieran a decir pues no al aborto, y que hubiera dicho, el pueblo ya habló y esto es vinculante. Jamás se lo hubiéramos permitido. Entonces aquí las lecciones
podrán aceptarlas, podrán rechazarlas, ojalá las debatiéramos, porque veo a demasiados porristas, veo a demasiados aceptando la propaganda sin cuestionar lo que realmente sucede en la realidad. De hecho, el libro tiene un apéndice que se llama Apéndice para Aprender, donde sugiero libros para entender la coyuntura, para entender el pasado, para entender la erosión democrática que se está dando a nivel global, porque no es solo en México. Y luego tiene algo que se llama Numeralia del Dolor, que es un mapa de la República con los números que reflejan los números de la portada. La portada es una república, y ahí está la numeralia de los feminicidios, de los desaparecidos, de Tlatlaya, de la guardería ABC, de Ayotzinapa, para recordarnos que la transformación no lo ha sido tanto. Y lo que me preocupa es que se estén aceptando cosas que en el pasado nos parecían inaceptables, porque se compra esta propaganda de que esta preocupación por los pobres, defensa de la soberanía perdida y rechazo del neoliberalismo. Cuando hay menos pobres en el ámbito laboral, ha disminuido la pobreza por factores que explico en el libro, pero por otro lado tenemos ahora 50 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Tenemos un país militarizado, tenemos un país que se ha vuelto patio trasero de Estados Unidos, aceptando la devolución de migrantes a los que luego maltratamos. Y en muchas cosas este gobierno ha sido más neoliberal que sus predecesores. Y un ejemplo de eso, a la gente se le está dando 65,000 pesos para que reconstruya su propia casa en Acapulco. En lugar de una intervención del Estado que diga, vamos a reconstruir el puerto, vamos a crear unidades habitacionales, es esta voucherización de la política social donde te entregan dinero, pero te quitan los servicios que antes el Estado proveía, que son los hospitales, las escuelas, y no digo que eran grandes hospitales ni grandes escuelas. De hecho, llevamos un buen tiempo de un Estado bastante disfuncional. El presidente tenía razón, o sea, es un elefante raquítico, pero él le cortó las piernas, el tronco y lo dejó ahí varado. Y esas labores que antes hacía el Estado civil, ahora las están haciendo los militares sin controles civiles. Y no hay un solo país del planeta donde darle más poder a los militares haya tenido un final feliz, ni haya ni lleve a un escenario compatible con la democracia. Claro. Oye, Denise, y en el libro hay algo que se me hace muy interesante, ya lo mencionabas ahorita, de este tribalismo o de estas identidades que se han empezado a discutir cada vez más, y durante el libro, cuando mencionas de izquierda o de derecha, hasta usas comillas. Y se me hace muy interesante porque es esta confusión en la que hoy ya nadie sabe ni qué conoces de izquierda, ni qué conoces de derecha, y mencionas por ahí exactamente que en una contienda de identidades no importan los datos, no importa la verdad, no importa la razón, solo importa dónde te mandan a alinear. Y es como parte del sistema de este poder que trata de encasillar a todo el mundo en una idea que además ya se borró. No, y te meten a una tribu o te meten a una clasificación. Ah, no, ya no voy a escuchar a Denise Dresser porque es conservadora o traidora o enemigo del pueblo, cuando eso no es congruente ni con mi trayectoria ni mi biografía. Esa es una construcción que ha hecho el propio presidente de la República. Este es mi libro más personal porque describo lo que ha sido ser mujer, ser activista, ser crítica en este sexenio. Y que es una contradicción, ¿no? Porque además discursivamente somos muy plurales, pero al mismo tiempo señalamos y estigmatizamos a aquellos que no piensan como... Exactamente, y no me gustan los epítetos, ni de un lado ni del otro. No me gusta ni la palabra chairo, no me gusta la palabra feminazi, no me gusta la palabra morenaco, no me gusta la palabra fascista o conservadora en el sentido en el que la usa el presidente. En el libro digo, sí, soy conservadora en cuanto a que quiero conservar la poquita democracia que logramos construir. Esa sí está en riesgo. Esas poquitas instituciones que más o menos funcionaban y que no existían antes de los 90, de los 2000, insisto, no teníamos una autoridad electoral autónoma. Y el partido gobierno, pues,
se aprovechaba de eso, gastaba de más, llevaba a que la oposición pudiera competir, pero nunca podía ganar. Y si desechamos esas conquistas generacionales, porque el INE es muy caro, la Suprema Corte es muy cara, mejor los vamos a elegir por voto popular. Esa es una desfiguración del lenguaje. Aquí hay un capítulo que se llama Sé dueño de tus palabras y de tus silencios, porque algo que ha ocurrido en este sexenio es una redefinición de los conceptos básicos de la democracia por el propio presidente, que ha inaugurado el AMLOañol, le llamo, o sea, una versión del español, donde de pronto ser miembro de la sociedad civil es negativo. Los contrapesos son un obstáculo. Democracia es la que se inauguró cuando él llegó y antes era una farsa. Y eso corre en contra de las definiciones reales, esenciales de lo que significa la democracia. Contrapesos son los que creamos para que el presidente no tuviera tanto poder, porque yo confieso, y esto revela mi edad en cierto sentido, que soy sobreviviente de la crisis de 1976, 82, 94, o sea, primero de niña, luego cuando le arrebatan a mi madre sus ahorros y los convierten en mexdólares en la nacionalización del 82. Ese es el problema de depositar toda tu confianza en un hombre. Ese hombre comete errores y si no tiene contrapesos que de alguna manera construyan una contención al poder abusivo, ese poder se vuelve aún más abusivo. De hecho, describo en el libro cómo yo estoy litigando contra el presidente, porque me parece un abuso de poder que en la mañanera se difame. Él puede tener una opinión sobre mí y sobre muchos otros periodistas, pero no puede decir prensa carroñera, prensa antipatriótica, prensa vendida, solo porque están en desacuerdo con él o porque revelan actos de corrupción de este gobierno. Jamás se me olvidará cuando mi colega Nayeli Roldán de Animal Político fue a la mañanera, le presentó al presidente la documentación de su propio gobierno, de cómo la Sedena está espiando a defensores de derechos humanos, a periodistas, y el presidente lo negó. Y lo primero que dijo, vienes de Animal Político, esos son unos carroñeros, esos son unos traicioneros. Yo estoy litigando un amparo con el objetivo de sentar precedente para proteger a todos los demás que han sido difamados en la mañanera, porque además no hay derecho de réplica. Ya lo vimos con Xóchitl Gálvez, y no es que yo sea partidaria de Xóchitl Gálvez, pero un juez le ordenó al presidente darle derecho de réplica y él dijo que no. Y a mí no me va a dar derecho de réplica de las 112 veces en las que ha desfigurado mi trayectoria personal diciendo cosas sobre mí que son falsas. Oye, Denise, justo es que es muy raro como cuando hablamos de las acciones políticas que emprenden los ciudadanos, solemos reducirla mucho a si eres de izquierda, si eres de derecha, y justamente por quién vas a votar teniendo esa etiqueta y demás. Pero alguna vez conocí a una madre buscadora que decía, si me preguntan a mí, ¿cuándo estuvimos peor? Pues fue cuando desaparecieron a mi hijo. Y si le preguntan y mencionó el nombre de otra madre buscadora, fue cuando desaparecieron a su hija. Y 10 años después, si me vuelven a preguntar a mí cuándo estuvimos peor, fue cuando me di cuenta que estaba sola buscando a mi hijo, que ninguna autoridad. Entonces es este discurso de antes estábamos peor, ahora estamos mejor, vamos a estar peor después, cuando en realidad lo que ella decía es todo es consecuente de malas administraciones. Y justamente parte de la pregunta que haces, las consecuencias de esta administración y de las anteriores, ¿qué es lo que va a seguir? Sí, porque muchos de los problemas que López Obrador heredó no los ha arreglado, de hecho los ha exacerbado. Y esto no se resuelve con un debate sobre si eres de izquierda o eres de derecha. Se resuelve con una ciudadanía robusta que comprenda cuáles son los viejos vicios, cuáles son las conquistas, qué se defiende y qué no se defiende, qué se celebra y qué se combate.
Y porque no tenemos clases de pedagogía democrática, no hemos aprendido eso. Y por eso en el libro hablo de di no al viejo régimen, di no a la regresión. No estoy hablando de partidos, no estoy diciendo ve y vota por tal. Estoy tratando de sugerir cómo pensar, cómo mantenerte independiente, cómo exigir lo mismo a cualquier gobierno, cualquier partido. Porque el problema es que del encasillamiento es que empiezas a defender lo indefendible. Hay un capítulo del libro que se llama Nunca del lado del opresor, siempre del lado de las víctimas. Y de las víctimas de sexenios pasados y las víctimas de hoy, porque resulta ser que un gobierno ostensiblemente de izquierda, entre comillas, es el que no se ha reunido con las madres buscadoras, es el que las ha descalificado. Yo he marchado con las madres buscadoras en esta administración y se quejan de lo mismo de lo que se quejaban en el sexenio de Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón, porque hay continuidades y son las peores continuidades. La continuidad de... no, los críticos son adversarios. No, con esos no me reúno. Y esto trasciende las ideologías. Este es un libro de causas, no es un libro de ideología política. Y ojalá que quienes apoyan incondicionalmente a Andrés Manuel López Obrador o que ahora dicen voy a votar por Claudia para que continúe la transformación, sería un libro muy útil para ellos también, porque es una transformación que en algunos sentidos ha sido regresiva. Es una transformación que en otros sentidos ha sido una continuidad de los peores vicios. Yo creo que hay mucho por corregir y eso no se va a corregir si no hay una ciudadanía robusta, exigente, demandante, de jóvenes que no se vuelven ni porristas ni propagandistas. Hablo ahí, el tercer capítulo se llama A terminar con el Tlatuani o la Tlatuani, porque el problema de México ha sido sexenio tras sexenio, depositar la esperanza en un salvador o una salvadora. Y se le da tanto poder que cuando empieza a abusar de ese poder ya no tenemos manera de impedirlo y nos volvemos las víctimas de ese poder, sobre todo quienes hemos sido consistentemente críticos. El libro se llama ¿Qué sigue? De Denise Dresser. De verdad, me parece justo como un manual, ¿no? Para ser un ciudadano ante un país en riesgo, un manual sobre todo me parece que ante toda la estridencia y todo el estigma y todo el ruido que hay que busca etiquetarnos o distraernos de los verdaderos problemas y de cuáles son las consecuencias de las acciones que se toman día a día, nos ayuda a reflexionar, encontrar ese balance y no perder de vista, decir, claro, no importa si es amarillo, verde, rojo, si es mujer, si es hombre, si es fosfo o lo que sea, lo que importa en realidad es, bueno, ¿cuál es su plan de acción? Y dos, ¿cuáles son las consecuencias? Porque creo que dentro de todo esto que hemos vivido, y yo el otro día me lo cuestionaba, decía, bueno, en esta ciudad todos los días hay marchas. ¿Para qué sirven? ¿Cuántos casos realmente se han resuelto por las marchas? Y no es un tema de nueva cuenta de los activistas, no estoy criticando las marchas, estoy señalando más bien que los ciudadanos hemos tratado o tratamos de absolutamente todo con tal de resolver los problemas, pero el gobierno, quien sea, no lo logra y no solamente eso, no hay consecuencias para las malas administraciones, no hay una sola persona en la cárcel por desvíos de corrupción, por malos manejos, por nexos, o sea, no hay. Me di cuenta cuando grabé el audiolibro de este libro, que sale en 10 días, y era importante para mí que se grabara con mi propia voz, porque escribí este libro desde un lugar muy profundo, que el concepto que más repito a lo largo del libro es adjudicación directa, que es un concepto tan poco sexy, pero ¿qué significa una adjudicación directa? Es darle un contrato, que el gobierno le dé contratos a cuates, a amigos, sin tener que pasar por un proceso transparente de licitación, y es la ruta más rápida a la corrupción. Lo descubrimos en el sexenio de Peña Nieto, donde muchos de los contratos al grupo IGA, todo eso se daban por adjudicación directa. En este sexenio las adjudicaciones directas han crecido
a manos llenas se le están dando a la Secretaría de Salud, a la Presidencia, la Sedena las usa, y luego descubrimos vía el periodismo independiente, vía las peticiones de acceso de información al INAI, que muchos de esos contratos se dieron a empresas fantasma. Entonces, termino el libro recordándole a quienes me conocen y advirtiendo a quienes no me conocen. A ver, mi libro favorito es El Señor de los Anillos, porque habla de cómo se crea esta coalición de hobbits, de elfos, de magos, y la Hermandad de los Anillos, que buscan destruir el Anillo del Mal. En México el Anillo del Mal ha sobrevivido sexenio tras sexenio y sobrevive en el gobierno actual. Y el Anillo del Mal es el clientelismo, es la corrupción, es la cuatitud, es la supervivencia de los oligarcas de siempre. Por cierto, hay un capítulo en el libro que se llama Con los oligarcas ni a la esquina, porque este fue el gobierno que prometió separar al poder político del poder económico, y vemos a los mismos beneficiarios de siempre, como el señor Carlos Slim, que todos los días nos exprime como naranjas, sentado ahí en los trayectos del Tren Maya, beneficiario de adjudicaciones directas y múltiples contratos. Esos males persisten, insisto, y no es un tema de estar en un bando o en el otro. Aquí convoco a otro bando, que es el bando ciudadano, sí, que es el bando transeccional que debería existir independientemente de quién gane la próxima elección. Y el libro termina diciendo, no va a haber alguien más grande, más valiente, más inteligente que descienda de las alturas a salvar al país. Esa tarea le corresponde a los magos, los elfos, los enanos, los pequeños y los grandes, los tercos y los comprometidos. Alguien tiene que llevar el anillo a Mordor y ojalá seas tú. La pregunta de qué sigue la tienen que responder quienes nos están escuchando también. Es que justamente creo que ya desde hace meses se ha ido como definiendo y planteando cuál es el escenario, y ni siquiera sé qué palabra utilizar, pero también se ve que va a ser muy conflictivo y va a ser muy retador, y nuevamente van a existir todas estas divisiones entre fifís, chairos y quién es más inteligente que el otro a partir de por quién vas a votar, o incluso si no vas a votar también existen ciertos ataques. Pero independientemente, justo lo que dices de quién quede, este libro también funciona para entender cuáles son las problemáticas que se están heredando, cuáles son las que no se están solucionando en lo que cuáles se han vuelto incluso peores en los últimos años, en lo que transcurre la administración, y cuál es el papel de la ciudadanía para aprender a exigir y reconocer cuáles son esos problemas. Y habrá que seguir marchando. Yo marcho constantemente, y cuando me dicen las marchas no sirven de nada, yo salí a marchar en defensa del INE, con todos sus errores. En mi libro pasado, Manifiesto Mexicano, había un capítulo que era una crítica a los errores del INE, pero es mucho mejor que exista a que no exista. Y ojalá no se compren esa narrativa tramposa de que, no, mejor que el gobierno lleve a cabo las elecciones porque serían más baratas. Eso nos regresa al viejo priismo. Esa marcha del INE creo que fue impactante, tanto para el presidente como para la Suprema Corte, como para ciudadanos que nunca habían salido ni a la esquina a marchar. Las marchas tienen consecuencias. Alertaron sobre la importancia de Ayotzinapa, alertaron sobre esa concentración mediática abusiva que llevó a Yo Soy 132. Yo recuerdo haber estado ahí con mis alumnos marchando, hice mi cartulina de voto mata copete, ¿no? Porque el tema aquí era exigirle a Peña Nieto que democratizara los medios, y de hecho a partir de ahí es cuando yo entro a la hora de opinar en Televisa, que jamás me habrían invitado ahí de no haber sido por esas marchas. Y yo pensé, bueno, pues yo que llevo tanto tiempo criticando que no hay espacios en los medios, pues si me ofrecen lo voy a usar. Y mi condición siempre fue, yo voy a seguir criticando a Televisa en la propia mesa y fuera, y lo he hecho así. Y recuerden, las feministas que nos están escuchando, hoy hay 2 mujeres candidatas, porque el feminismo ha sido uno de los movimientos más transformadores a nivel global. Y
logró ser transformador precisamente tomando las calles. Y habrá que seguir tomando las calles. Y, por cierto, uno de los capítulos se llama Lo público es nuestro. Porque a mí militantes enojados de Morena me sacaron a golpes y a gritos del Zócalo cuando yo estaba marchando ahí con madres buscadoras en contra de la militarización el 2 de octubre para recordar lo que había sucedido en el 68. Me sacaron del Zócalo, ese lugar donde yo llevo años marchando por una multiplicidad de causas, como millones de mexicanos más. Y no debemos permitir que nos quiten los espacios públicos. Otro de ellos que hemos perdido, y quizá les parezca menor, pero a mí no, nos han quitado el acceso a Palacio Nacional. ¿Recuerdan lo que era ir a ver los murales? Ir los fines de semana caminando por el centro, ir al Café Tacuba a comer enchiladas suizas a Sanborns y luego llevar a los niños a ver los murales o ir tú solo a contemplar pues la majestuosidad. Ahora hay que pedir cita e incluso cuando la he pedido te dicen que hay que pasar por 38 filtros burocráticos, etcétera, porque ahí ya decidió que vive el presidente en nuestro Palacio Nacional. Y se han ido privatizando otros espacios también. El hecho de que tengamos que nosotros ahora, mucha gente, pagar por medicinas porque ya no las encuentras en el IMSS o en el ISSSTE, que las madres buscadoras o el padre de Devani, la chica asesinada, tengan que contratar servicios periciales privados porque el Estado ha abdicado de su responsabilidad. Eso también es irnos arrebatando lo público y no lo debemos permitir. Ahí está. Pues Denise, muchísimas gracias por acompañarnos. Querido Max, gracias. Que tengan bonito día. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. El libro se llama ¿Qué sigue? Es de Denise Dresser, ya está en todas las librerías. Y pues seguimos platicando, Denise. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ojalá muchos jóvenes lo lean para entender de dónde venimos y por qué es su tarea, su responsabilidad, ser los hobbits que impidan que regresemos ahí.